Eh, Voy a presentar a Manuel. Para aquellos que no lo conozcan, Manuel Minero González es natural de la ciudad de Huelva, al suroeste de España. Se licenció en periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla en el 2009. Tras especializarse en comunicación empresarial, su curiosidad le llevó a continuar estudiando sobre su pasión, que es la historia de la navegación, acercándose al mundo de la cartografía histórica en la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera, en Huelva. Trabajó durante 4 años para la Fundación Nau Victoria, con sede en Sevilla, 3 de ellos navegando en el Nau Victoria y en el Galeón Andalucía. De hecho, la réplica de un galón del siglo XVII fue la que le acercó a Puerto Rico, después de una travesía de 24 días entre Palma de Mallorca y Santo Domingo. Atracaron en los muelles de San Juan en marzo de 2013 con el nombre de Galeón La Pepa y tras un periplo por la costa este estadounidense, Manuel volvió a Puerto Rico para embarcarse en la aventura del Museo del Mar de San Juan, que bueno, pues ya ha cerrado, pero lo recordamos con muchísimo cariño. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Casa de España en Puerto Rico y preside la Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo, que trabaja para la conservación y divulgación de la historia de este emblemático bastión y próximamente ampliarán, ¿verdad?, sus esfuerzos, ya que pues no están en el bastión ahora mismo. Bien, un poco les comento por qué estamos llevando a cabo estas charlas. Por supuesto es para extender, ¿verdad?, la posibilidad de darle más, la oportunidad a más personas de acercarse a la Casa del Libro si no pueden llegar de momento a ver la exposición, y un poco pues abrir las charlas a expertos en los temas que se muestran a través de las distintas obras que estamos mostrando en la exhibición, una isla llamada San Ioannis, o lo que fue, ¿verdad?, la isla de San Juan, una isla que se llamó San Juan, que así fue como Puerto Rico se nombró en un inicio. Ejecutando pues nuestra misión de educar, inspirar y enriquecer a las comunidades puertorriqueñas e internacionales por medio de nuestra inigualable colección, las artes del libro y el trabajo de la comunidad artística y humanista como Manuel. Le damos gracias a la National Endowment for the Humanities, al Fondo Flamboyant para las Artes y a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, quienes nos han ayudado a hacer posible no solamente estas presentaciones virtuales, sino la exhibición como tal. Sin más preámbulos, pues los dejo con Manuel. Adelante. Muchísimas gracias, Karen. Buenas noches a todos. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven, y aquellas que nos verán en un futuro cuando se suba a la página de Facebook del Museo de Biblioteca de la Casa del Libro. Una noche más pues nos encontramos aquí para hablar de historia, hablar de cartografía en esta noche. Y bueno, gracias a las imágenes facilitadas por Karen Rivera, la directora del Museo de la Biblioteca de la Casa del Libro, pues me ha brindado la oportunidad de observar con detenimiento los mapas y planos que sirvieron para mostrar al mundo occidental, en este caso, la figura del archipiélago puertorriqueño. Y cómo pasaron esas historias y esas ilustraciones hasta ser custodiadas por el Museo de la Casa del Libro, que ahora lo muestra en su exposición, que estamos todos deseando ir a disfrutar de ella. Esta intervención se enmarca dentro de la muestra de una isla llamada San Ioannis y de la conmemoración del 500 aniversario del traslado definitivo de la capital de San Juan al lugar donde hoy se encuentra. Y con ella pues trato de traer en valor la importancia de aquellas piezas cartográficas mediante las cuales Europa empezó a comprender la existencia de América, comenzando su camino de aprendizaje por el Mar Caribe y por Puerto Rico. De aquellos bocetos de los que los pilotos dibujaban, pues aquel rosario de islas que se iban encontrando, pues se fueron desarrollando cartografía más compleja, mapamundi, portulanos y digamos toda una representación que fueron a lo largo de mucho tiempo la única ventana en la que el mundo se podía asomar a Puerto Rico y a la existencia del Caribe, ¿no? A menos que viajaras no tenías otra opción de verla. En esta presentación
desarrollaré el origen de este estudio. Después, en los elementos del estudio, me centraré sobre todo en la cartografía, como en una brevísima historia de la antigüedad de la cartografía hasta la llegada del portulano ya en la Edad Media. Después hablaré un poco de la cartografía caribeña del siglo XV y después de las representaciones de San Juan y Puerto Rico del XVI al XVIII. Aquí, vale. Como le mencionaba, el origen del estudio pues se centra en esas imágenes que pues, he tenido la oportunidad de ver gracias a Karen Rivera, y también a través de esas imágenes, pues ya recordando con curiosidad dónde me llevaba cada una de esas imágenes, pues he llegado incluso a repasar viejos apuntes de seminarios que he realizado sobre cartografía. Uno de los más importantes fue el de Juan de la Cosa, en 2009 en la Universidad Internacional de Andalucía, donde pues de la mano de Carmen Manso, una profesora de la Real Academia de Historia, de David González Cruz, de la Universidad de Huelva, de Jesús Varela Marco y de María Montserrat y León Guerrero, de la Universidad de Valladolid, pues me fueron enseñando y fui tomando apuntes de todas aquellas innovaciones cartográficas que tuvieron como origen o tuvo como un lugar muy representativo ese mismo campus donde se realizaba el curso, que era la Rábida, el monasterio de la Rábida, donde en ese ambiente monástico fue donde Cristóbal Colón pues, fue desentrañando toda esa cartografía de Ptolomeo y los apuntes con los que iban intercambiando información con los pinzones y toda esa historia previa a la navegación colombina, ¿no? del primer cruce atlántico para Colón. Otros apuntes que he tomado pues, son de la monumenta cartográfica Hispanoamérica de los descubrimientos españoles del 16. Otros apuntes que he tomado pues, son de la monumenta cartográfica Hispanoamérica de los descubrimientos españoles del 16. Otros apuntes que he tomado pues, son de la monumenta cartográfica. Karen, disculpa, ¿se escucha? Ahí. A ver si puedo silenciar. Ahora, se ha metido en sonido de la reproducción, sí. No sé, no lo tengo yo. Ah, vale. Okay. Bueno, seguimos, no se preocupe. Entonces, todo ese compendio de información pues he ido sumándola para poder dar cabida a esta presentación. Bueno, comenzamos hablando de la cartografía. La cartografía, digamos que es una representación gráfica del mundo conocido o imaginado. Existe una variante de la cartografía que puede ser la llamada cartografía figurativa, que está la parte práctica, aquella que se emplea pues, para navegar, para viajar, para enseñar también nuevos territorios o territorios conocidos. Y está también la decorativa, aquella que servía pues, para ilustrar o simplemente para decorar estancias. Por otra parte está la cartografía literaria, que es aquella que describe los hitos que se han ido encontrando o describe los hitos que se conocen de un lugar. ¿De acuerdo? No hay un dibujo como tal, aunque sí, de aquellas descripciones sí que se han, siglos después se ha ido realizando una, digamos, recreación de aquella cartografía que estaba escrita y que después se ha ido creando en mapas, ¿no? Digamos que aunque los vestigios arqueológicos que se han encontrado más antiguos son de representaciones de ciudades babilónicas del año 1500 a.C., como esta tablilla en arcilla que está fechada en esa fecha y que representa la ciudad de Nippur, actual Nufer en Irak, pues el origen de la cartografía histórica como tal realmente se basa un poquito más cerca en el año 206 a 220 después de Cristo, 206 antes de Cristo, 220 después de Cristo, con las representaciones creadas por la dinastía Han en China. Esas representaciones asiáticas tuvieron mucha repercusión e influencia en el mundo árabe y fue, digamos, esa unión del mundo árabe con la cartografía greco-romana la que
digamos, se mezcló en puntos o cunas del saber o del conocimiento, como era Alejandría en la Edad Antigua. Un ejemplo de esa cartografía greco-romana y, digamos, mezclada con la del mundo árabe, la procedente del mundo árabe. En Alejandría es la cartografía ptolomeica, ¿no?, de Alejandría. En esta imagen podemos ver una reconstrucción del siglo XV del mapa mundi de Ptolomeo, que se data cerca del siglo II después de Cristo. Aquellos, digamos, centros del poder pues se trasladaron desde Alejandría hacia Europa, hacia ciudades como Córdoba, Toledo, también Lisboa durante la Edad Media. Y en la cartografía medieval, digamos, existe una de las evoluciones más rápidas, más ágiles, que va desde los mapas en TO, como este que vemos dentro de las etimologías de San Isidoro, donde en el año 924, cerca de 994, con esta representación en círculo y en T de la Tierra, vemos la división entre Asia, lo vemos en el norte, Europa en la esquina occidental inferior y África en la esquina occidental oriental, donde además se ven debajo de los nombres, pues, dónde fueron o dónde digamos, llegaron los hijos de Noé. Dentro de la descripción que hace San Isidoro, basándose o ayudándose de este, digamos, primer mapa de Teo, o uno de los primeros mapas en Teo, que representan la Tierra, y alrededor de él el mar, está rodeada del mar. Avanzando rápido, debido al tiempo y al tema que hoy nos ocupa, esta reproducción de los mapas medievales se evoluciona pues, durante toda la Edad Media y llega hasta su punto más sofisticado con los mapas portulanos, procedentes de escuelas como la de Mallorca. Había escuelas en diferentes ciudades mediterráneas, como Génova, Mallorca, Venecia, y en estos portulanos, de los que vamos a ver el siguiente ejemplo, bastante más complejo y elaborado que el anterior, lo podéis ver, pues vemos en este atlas catalán, podemos ver ya cómo son capaces de adaptar en una representación plana, que digamos, aquella representación plana que era apta para navegaciones a corta distancia dentro del Mediterráneo y tal, pues ya se amplía con estas cartas náuticas para poder tener un gran nombre de puertos, de situaciones, de faros, de diferentes, digamos, puntos. Incluso destaca la red diagonal, que es bastante característica de los portulanos, que permite calcular de forma aproximada los rumbos y las distancias, con lo que ya se empieza a saltar hacia una navegación más oceánica, sin ver la costa, sin depender de la referencia de la tierra. Es un momento también donde se valora las cualidades como la intuición y la capacidad de la navegación a la estima, y de las que presumían pues, marineros y pilotos como Martín Alonso Pinzón y el propio Juan de la Cosa, del que ahora hablaremos. Es muy curioso que nos fijemos en este atlas catalán algunas imágenes que vamos a ver repetidas en las subsiguientes imágenes del siglo XV y XVI. Son figuras, como podemos ver, vemos Europa, debajo de ella vemos África, donde se ve ese rey sentado, ese rey poderoso con la corona de oro. Después, si nos fijamos donde está la zona de Egipto, vemos el mar Rojo dibujado con color rojo. También en la zona de Asia vemos 3 caballos, los 3 reyes magos, y mucha de esa iconografía mezclada entre lo bíblico, lo mitológico, que se va a reproducir en siglos posteriores, ¿no? Esta se data pues del siglo XIV, este atlas catalán. Si nos centramos ya en la cartografía del siglo XV, la cartografía del Caribe, pues debo hablar
ya no solamente de la perspectiva que hemos visto de asiática o africana, europea, de representar el mundo, sino también, obviamente, de la americana, ¿no? Quizá el ejemplo más paradigmático es este Tonalamat de los Poztecas, disculpad mi pronunciación, que es un manuscrito prehispánico que suma tradiciones mixtecas, mayas y náhuatl para describir el universo y con representaciones religiosas y representaciones incluso de los rumbos. Todo esto lo sabemos pues gracias a la interpretación que realizó Miguel León Portilla dentro de sus publicaciones en la Universidad Autónoma de México. También es posible hablar gracias a una visión más caribeña, pues incluso a una visión taína, gracias a una mención que hace Sebastián Robiu de una treta que describe el propio Bartolomé de las Casas, de un suceso que ocurre en la corte de Juan II. Después del primer viaje colombino, cuando Colón vuelve a Europa, la primera parada no la hace en tierra de Castilla, sino en Lisboa. Y en la corte de Juan II de Portugal explica sus hallazgos, y es ahí donde el rey Juan II, donde no confía mucho en ese almirante de la mar Océana, que ahora viene con flota castellana y que ha llegado a su reino, pues digamos, después de escuchar las descripciones de Colón, hace llamar a uno de los taínos que llevó Colón a Europa y le insta a que con habas coloque el rosario o las islas en la disposición en la que él las conoce, en la que el taíno las conoce. Con bastante facilidad, según describe las casas, el taíno coloca esas habas y después el rey Juan II borra o deshace el trabajo del taíno, que llama a un segundo taíno que vuelve a hacer o a resolver el problema que le propone Juan II, que, digamos, replique cómo él conoce la disposición de sus islas en el Caribe, y resulta que la hace completamente igual, o sea, con una exactitud que demuestra pues el conocimiento náutico y geográfico de aquellos caribeños. Lamentablemente, de esta singular y efímera representación cartográfica del Caribe, de esta primera representación cartográfica que hace un caribeño con habas portuguesas allí en Europa, pues no tenemos más constancia que la que hace la descripción de las casas, ¿no? Y ya, ahora sí, ya me centro en la cartografía de los primeros viajes colombinos. Antes de iniciar el cruce transatlántico, todos conocemos, todos que nos hemos acercado pues, a la figura de Cristóbal Colón, que previamente a la navegación él realiza ya un viaje a través de la cartografía de Ptolomeo, que es sobre todo la que se recupera en el ámbito intelectual del Renacimiento, y otras también relacionadas a cartografía literaria, como la colección epistolar que cruza el mismo Cristóbal Colón con Toscanelli. También meses antes de la partida, junto a Martín Alonso Pinzón, Cristóbal Colón elabora o cruza también una serie de conocimientos prácticos y especulaciones que sirvieron pues, para hacer medidas, para tomar, digamos, ciertas expectativas que ya sabemos que después en el viaje pues, se fueron deshaciendo a cada legua que iban navegando. También, conforme avanzaba el viaje, se iban tomando latitudes y referencias y longitudes con estigma que confluían en una sucesión de puntos que despejaron esa primera derrota del primer viaje de Colón. Y tras el cruce, cuando se avistaron las primeras tierras, llega la primera cartografía antillana, y de esa tenemos esta representación que es del norte de la isla española, que se conoce vulgarmente como el plano de la Uña, en el que vemos pues, el campamento de Natividad, la isla Tortuga al norte, el cabo San Nicolás y otros accidentes geográficos del norte de la Española, y que más allá de entrar en disputa de si fue creada por Colón en el primero o en el segundo viaje, sí que para nosotros nos sirve para ver un ejemplo de los que no ha llegado mucho a nuestra época, que son de esos mapas a mano alzada, casi croquis,
simplificaciones que hacían los pilotos cuando veían, cuando llegaban a nuevas islas, dibujaban el contorno y después esos dibujos los metían en sus diarios de a bordo y cuando llegaban a Sevilla se lo entregaban al piloto mayor, una figura que ya llega en el año 1500 de mano de la Casa de la Contratación. Ya como última, digamos, representación de la cartografía caribeña, vemos esta espectacular Carta Universal de Juan de la Cosa, de la que vamos a hablar a continuación. La expongo aquí, digamos, en la vista general para que veáis cómo la zona que pertenece a Occidente, ¿no?, a la Europa, África y Asia, están representadas tomando como base los portulanos que habíamos visto antes del siglo XIV, siglo XV. En eso se basa Juan de la Cosa y después a eso añade la parte americana, la parte caribeña. Digamos que desde los primeros viajes colombinos hay el nombre de Juan de la Cosa pues ya aparece como el dueño de la nao Santa María y también a partir de la segunda expedición recibe la orden del arzobispo Juan Rodríguez de Fonseca pues para transmitirle información de todas las materias relacionadas con lo que ellos consideran el Nuevo Mundo. Ese encargo concluye con la elaboración de la Carta Universal de Juan de la Cosa en el año 1500, que finaliza y firma en el puerto de Santa María, en Cádiz. Digamos que lo que hace única esta carta, que se conserva en el Museo Naval de Madrid, siendo prácticamente la joya de la corona de ese museo, es que es la primera representación en la que aparece América y por tanto Puerto Rico en un mapa mundi, en un mapa del mundo. También se ve esa evolución desde la representación medieval a la nueva visión renacentista y algunos también toman esta carta de Juan de la Cosa como el prototipo del patrón real que se empieza a dibujar a partir del año 1508 con la creación de la figura del piloto mayor. Digamos que para propósito de este ensayo lo más importante es que es la primera vez que Puerto Rico aparece en el mapa mundi y curiosamente aparece con el nombre Boriquén, que como lo podéis ver en esta situación, veis que las formas no tienen mucho que ver a lo que tenemos en nuestra mente con la forma de la isla de Puerto Rico, pero sí que forma parte de esos primeros dibujos y vamos a ver cómo se va dibujando, se va mejorando el contorno conforme va evolucionando la cartografía. Y así ya sí que salto a la representación de la cartografía de San Juan, tanto de la isla como de la ciudad, es del siglo XVI al siglo XVIII. En las primeras representaciones de la isla de Puerto Rico, que han llegado a nuestros días, como he mencionado, la de la Carta Universal de Juan de la Cosa, como la del Planiferio de Cantino, que voy a ir pasando para que lo veáis viendo, ¿vale? La del Planiferio de Cantino, que es esta que vemos aquí, la Carta Universal de Nicolás Caveri, también el Mapa Mondo di Passaro, el Mapa Universal del Mundo Conocido de Johannes Witsch de 1507 y también la súper conocida, ¿no?, la más famosa, que es la Universalis Cosmografía de Van Steenmüller, que de hecho es la que se nombra por primera vez como continente a América, ¿no? Pues todas ellas tienen en común pues que se confeccionaron en la primera década del siglo XVI y además aparece el topónimo de Boriquén cuando se nombra a la isla de Puerto Rico. En algunas de ellas no se nombra, pero en aquella que se hace bajo el nombre de Boriquén. Aquí, en la de Cantino, vemos como la figura de Puerto Rico también es diferente a la anterior. Aquí se premia mucho, se tiene mucho interés en representar los puertos, las bahías, las ensenadas, ¿de acuerdo? Paso de nuevo por ellas. Y, disculpen. Es a partir del año 1519, año en el que se inicia el traslado de la villa de Caparra a la isleta, es cuando nos encontramos los testimonios cartográficos en los que se otorga el nombre de San Juan a la isla de Puerto Rico. Uno de los primeros, el planiferio Kunstmann IV de Jorge Reinel, que en ese mismo año, de 1519, pues elabora
esta carta que vemos representada, y veis arriba he sacado ese zoom, ese acercamiento a la isla de San Juan. Este plano, esta carta es coetáneo a la representación que se hace de la bahía, o que hace de la bahía de San Juan, y que nos presenta, perdón, aquí veis la imagen completa. Este es el plano que os comentaba, que es de la misma época, de 1519, que es el plano que se adjunta en el informe del licenciado Rodríguez de Figueroa, en el cual ya se postula a favor del traslado de la ciudad a la isleta donde se encuentra desde hace 500 años. Veis que pues se ve claramente la posición en el sur, donde se encontraba la ciudad de Caparra, la villa de Caparra, la posición de los dos puertos, del Puerto Viejo y Puerto Nuevo, ¿no? A un lado y a otro, y también los pasos, que todavía no son puentes como tal, aunque ya se empiezan a construir, del Martín Peña y el futuro puente del Agua, que veremos pronto representado. Ya también en la isleta de San Juan pues se presentan donde se encontraban supuestamente los pozos, las fuentes, que después no fueron tales, tuvieron que buscarlo más bien en la zona de Miramar. Tras este primer plano de 1519, hay un periodo de más de 5 décadas en lo que realmente no ha encontrado ningún plano de la ciudad hasta 1575. Pero en estos 50 años sí que fueron muy prolíficos para la elaboración de cartas universales. Por lo que, digamos, destaco la elaboración, o para centrarme en algunas, solamente destaco aquellas que se comprenden dentro del contexto de la elaboración del padrón real. El padrón real era, digamos, un inventario de las tierras descubiertas, creados por el piloto mayor, esta figura que nombra la Casa de Contratación a partir de 1508, la Casa de Contratación de Sevilla, que se crea en 1503, y en algunos casos estos pilotos mayores se nutrían de sus propios estudios que hacían en navegaciones, pues es el caso de Caboto, es el caso de otros pilotos mayores, pero siempre tomaban como referencia los dibujos que habíamos comentado antes, que le envían los demás pilotos que navegan en tantas expediciones que van proliferando por toda la costa americana y asiática, sobre todo en la parte española, la parte referente a Filipinas. Estos dibujos y cálculos que llegaban todos al piloto mayor, que se situaba en Sevilla, con todos estos dibujos creaba un rompecabezas que empezaba ya a dar forma al mundo y a despejar las brumas de las costas menos conocidas. A esta época pertenecen documentos como el Planiferio Salviati, atribuido a Nuño García de Toreno, que lo muestro a continuación, igualmente lo voy a ir comentando. También el mapa del mundo conocido de Juan Vespuccio, el padrón real de Diego de Rivero, de 1529, y también el mapa mundi de Sebastián Caboto, de 1544. Hay que tener en cuenta de esa representación de Caboto he extraído esta parte en la que se encuentra arriba, que se ve ya representada el perfil de San Juan mucho más, o algo más, digamos, con más detalle, ¿verdad? Y ya se nombra a la isla de Puerto Rico. A esta época también pertenecen, digamos, dos documentos que se presentan en el Museo de la Casa del Libro, que es la ilustración de Sebastian Müller, titulada Nova Insulae 17, de la Nova Tabula, en la cual aparece el continente americano, sobre el que resalta la isla de San Juan, que enarbola, o desde el cual sale un mástil con el que se enarbola el pendón de Castilla. Es curioso porque ese mástil, que apenas se ve en la versión sin colorear, sin iluminar, ya poco después ya aparece iluminada, aparece dibujada, como hablaba antes con Karen, y se muestran todos esos detalles, ¿no? Que en los que ya aparece San Juan con ese gallardete castellano. También de esa época, más cercano ya a final del siglo XVI, es la Americae
Sive Novi Orbis Nova Descriptio, con la que Giacomo Gastaldi digamos, trabaja una carta completa de América, y que también se puede ver en la colección de la Casa del Libro. Y en ella aparece una leyenda que también he agrandado aquí para que podáis ver cómo aparece representada la isla de Puerto Rico, en la que aparece Borinquen nunc esse Ioannis, es decir, del latín Borinquen, ahora San Juan. Esta ilustración forma parte de la obra Theatrum Orbes Terrum, que es considerado el primer atlas moderno editado por Abraham Ortelius. Esta obra cartográfica también comparte década con las dos icónicas representaciones de la ciudad de San Juan de finales del 16. La primera es la panorámica de la ciudad de Puerto Rico de 1575, que se atribuye al navegante y cartógrafo Juan Escalante de Mendoza, y la segunda es el diseño de la ciudad de Puerto Rico de 1579, en el que aparece este plano esquemático con el que podemos ver una representación de la bahía, y ya se demarca bien dónde se sitúa pues, el caserío, empieza a situarse el caserío, también alguna leyenda, la posición de los puentes mucho más marcadas, y todo ello vamos a verlo con un poco más de detalle en el año 1592, cuando aparece una nueva versión de la panorámica de Puerto Rico dentro de la publicación titulada, publicación del manuscrito titulado Luz de Navegantes, de Baltasar Valerino de Villalobos. Me he tenido que corregir porque este manuscrito nunca fue publicado, ya que la Casa de Contratación consideraba que tenía demasiada información que podía caer en manos enemigas, por lo tanto no fue apta para publicarse. Esta panorámica que vemos de San Juan, vemos sus iglesias, sus huertos, la primera torre del Morro, ¿no? La posición de cañones de artillería, la fortaleza disparando los cañones, también al otro lado de la isleta la ermita de Santa Bárbara, también San Sebastián, más desdibujado la zona del Boquerón, en que no aparece ninguna pues plantada ninguna artillería, aunque ya sabemos por otros documentos de la existencia de que ahí sí había pues ciertas baterías que en un futuro ya se desarrollan como el Fortín de San Jerónimo o la batería de Escambrón, y al fondo la Sierra de Luquillo. Esta ilustración se encuentra dentro de una colección de 175 ilustraciones, entre las que he destacado la isla de Vieques, también la bahía el embarcadero de San Germán y Guadianilla, y también la isla de Mona. Finalizamos el siglo XVI con el plano en perspectiva muy sencillo, donde destaca el Castillo del Morro y diversas baterías de artillería, como Santa Bárbara, el Boquerón, etc. Este plano, que está fechado en 1598, nos presenta, digamos, o quiere destacar el despliegue de la defensa de San Juan durante el transcurso de la Guerra Anglo-Española, que transcurre entre 1585 y 1604. De este mismo contexto bélico nos llega el grabado con el que se creó la portada para la charla de hoy, conocido como Drake and Santiago de Cabo Verde. Esta imagen forma parte de la colección de Battista Boaccio, que se publica cerca de 1589. Realmente esta imagen la utilizo como pretexto para acercarme a una similar, ya que en ambas tienen puntos en común, como la descripción de cómo se mueve o dónde se posiciona la flota del enemigo, en un caso la flota de Drake, y en el otro caso, en el caso de The Explanation of the Surprise of the Tower of Puerto Rico by the Earl of Cumberland, de 1598, vemos como bajo los cascos del caballo de George Clifford, conde de Cumberland, se presenta este plano de Puerto Rico en el que se ve el movimiento de las tropas que perpetraron el ataque de 1598, 3 años después del ataque de Drake. Llega a Cumberland y hace este ataque perpetrado desde la
orilla de la playa del Condado, atacan la batería del Escambronghi, con éxito cruzan el puente de los soldados, que posteriormente sería el puente de San Antonio, y toman la ciudad, ¿no? La flota que en un principio en la letra A se presenta fuera de la isleta, ya en la letra R se presenta en el interior de la bahía. Ya ahí narra cómo, transcurrida la batalla, la flota puede entrar pacíficamente, ya que ellos controlaban el morro, ya que los británicos controlaban el morro, pues pueden entrar en el interior de la bahía. De esta publicación también, gracias a Rolando Meléndez, director de un documental que estamos realizando sobre la historia de San Jerónimo del Boquerón, pues ha conseguido crear una animación que estoy deseando compartir con todos vosotros para cuando ya se publique el documental que estamos realizando. También otra, digamos, otra vista de la ciudad desde el punto de vista del enemigo, ¿no? de aquellos que querían pues, debilitar la presencia hispana en América, tomando San Juan de Puerto Rico como uno de los bastiones principales, pues ya con esa visión entramos ya en el siglo XVII. En concreto, en esta perspectiva de la ciudad de Puerto Rico, cercana a 1625, nos muestra, digamos, diferentes perspectivas de la situación o el ataque, digamos, dirigido por Balduino Enrico en 1625. De aquel ataque, Puerto Rico, pues, digamos, desde el punto de vista documental, perdió una gran cantidad de documentos, ¿no? Pero también, por otra parte, por otro lado, pues ganó muchas representaciones de la Escuela Flamenca de Cartografía. Algunas de ellas se pueden ver en el Museo de la Casa del Libro, y esta en particular, que es la que se encuentra custodiada por la Biblioteca Nacional de Francia, se ve en la parte superior un perfil de la isla poco conocido, aunque sí publicado previamente, en el que podemos ver los pendones holandeses, las banderas holandesas, enarbolando sobre los principales edificios de la ciudad, desde la Fortaleza, la Casa Blanca, la Iglesia de Santo Domingo, e incluso si digamos, miramos con detenimiento, vemos la línea de artillería frente al morro y, por supuesto, la flota holandesa detrás de la puntilla, ¿no? De esta escuela holandesa también nos llega o he querido resaltar otro ejemplar, que es la isla de San Juan o San Joan de Puerto Rico, dibujada por Pieter Goss. Este ejemplar ya nos muestra una perfección a la hora de desarrollar con detalle el sur de la isla, toda esa conglomeración de islitas pequeñas que hacen de San Juan un archipiélago junto a Vieques, Culebra y la de Mona y Secheo, pues hacen que todos esos detalles de las islas del sur empiecen, o de los pequeños islotes del sur, empiecen a salir y a representarse en la cartografía, ¿no? De esta época, de mediados del siglo XVII, es cuando se reedita la segunda edición, o se publica la segunda edición de la descripción de la isla de San Juan de Borinquen, que aquí vemos representada y que se encontraba dentro de la publicación de Tommaso Porcacci de Castiglione, llamada Las islas más famosas del mundo. Esta reedición de 1620 también incluye pues, una representación de la isla de San Giovanni, de San Juan, que vemos aquí representada, en el que se ve pues, ese detenimiento a la hora de describir la apertura de los puertos, las bahías, tanto en el norte como en el sur, como en la zona de Mayagüez, ¿no? O de la Aguada, que se parece en cierto modo a otro documento expuesto y que da, digamos, tanto nombre como imagen central a la exposición de la Casa del Libro. En este caso se trata de el mapa que aparece en el Atlas de Gherardi Mercatoris,
en este caso aparece una descripción tanto de Cuba como de la Española, de la isla Margarita, de Jamaica y de San Juan, en el que se acompaña de unas descripciones en la hoja que le sigue, que narra lo siguiente. Es muy, muy curioso acerca del nombre de la isla de San Juan. Dice que dice la isla de San Juan, lo traduzco del francés, dice la isla de San Juan vulgarmente se conoce o se nombra como Puerto Rico, a causa de la gran abundancia de oro y plata que posee. Además, originalmente se conocía por los borincanos como Borinque, o Borique, escrito Borique. Mi intención, sobre todo, a la hora de traer estas dos piezas, tanto la anterior como esta, de mediados del siglo XVII, es para contrastarla con la que realiza Pieter Gross, ya que vemos como en poco tiempo va evolucionando rápidamente la descripción, digamos, gráfica de Puerto Rico y se va perfilando, se va mejorando una, digamos, una perfección que se alcanzará su grado máximo en las obras de la Ilustración. También a mitad del siglo XVII quisiera resaltar dos representaciones de la ciudad de San Juan. Digamos que en estas representaciones ya aparece completamente construida las murallas y reconstruida la ciudad después del ataque holandés que destruyó la ciudad, la quemó. En este primer caso, en la planta y demostración del puerto y barras de la ciudad de San Juan de Puerto Rico de India, de 1660, en la que Francisco Vicente Durán pues, nos muestra todos estos detalles, todo ese recinto amurallado, en el que también ya se ve la construcción en piedra del puente, y toda, en el plano general que veis en la esquina inferior, se ve toda una descripción de, digamos, de los ríos, de los ingenios, de los caminos, y todo ello, además de gráficamente, se describe literalmente, ¿no? Otra descripción, digamos, documento es la planta de la ciudad de Puerto Rico, que tiene como, digamos, creador el ingeniero mayor Luis Venegas de Osorio, que, digamos, en la cual resalta la descripción de la muralla, de la fortificación, en detrimento de la descripción de la ciudad, que aparece velada, ¿no? No aparece, digamos, dibujado el caserío, y sí así las murallas y las fortificaciones. Eso se debe a que realmente este trabajo lo hizo Venegas Osorio dentro de su cargo de visitador general de las fortificaciones de tierra firme y del Mar del Sur, por lo que le interesaba, sobre todo, en concreto, dibujar las fortificaciones. También de finales del 17 hay 3 obras expuestas en el Museo de la Casa del Libro, que, digamos, ya nos lleva un poco más a la época, empieza a rozar la época de la enciclopedia, ¿no? La época de la perfección de la ilustración. La primera de ellas, titulada Americanae in Oceano Septentrionali cum terris adiacentibus, que significa las islas americanas en el océano del norte con tierras adyacentes, de 1671, se atribuye al cartógrafo escocés John O'Gibbly. Y en lo que concierne a este ensayo o a esta descripción, se caracteriza por el protagonismo que adquiere el topónimo del nombre de San Germán, que aparece en el centro de la isla, siendo, digamos, por espacio, Puerto Rico, tanto la isla como la ciudad, aparece bajo el mismo nombre. En 1883 aparecen publicadas dos de las ilustraciones que también aparecen en la colección del Museo de la Casa del Libro, que es Isla del Caribe y La Española y Puerto Rico. Ambas fueron dibujadas por Alain Manesson Mallet, que ya habíamos hablado de este cartógrafo francés, que parece un personaje de libro, ¿no? En el que tuvo una vida bastante completa entre la cartografía, la ingeniería,
de guerra, la ingeniería poliorcética de la defensa de las ciudades francesas, pues todo este conocimiento lo concentra con su carácter recopilador, pues para crear un campo, digamos, crear varios campos de conocimiento, dándole paso a su obra, que se llamó La descripción del universo y que ya es con una vocación claramente enciclopédica y con un carácter, pues, ilustrado, ¿no? Cabe señalar tanto la presencia de la isla de Vieques, ¿no?, en un lado como en otro, como el nombre de San Germán, que realmente aparece en el centro de nuevo como en la cartografía anterior, pero realmente pues, se llamaba la isla de Puerto Rico en ambos casos, ¿no? Ya llegamos ahora sí al siglo de las luces. En el siglo XVIII se alcanza la máxima perfección de la cartografía, que no se llega ya, digamos, a mejorar hasta que es en el siglo XX con la tecnología de los satélites, ¿verdad? Durante este periodo de la Ilustración, digamos que los ornamentos, la decoración, pues se relega para publicaciones decorativas y se busca plasmar avances de estudios geográficos, pues a cargo de navegaciones, de expediciones navales, que incluyen un nuevo artefacto, que es el cronómetro naval, que le permite pues dejar de un lado ya la estima e implantar la precisión para medir la longitud al segundo. Y eso es un gran cambio y eso se refleja en la cartografía, como vamos a ver ya, sobre todo en la obra final que os presente. En la exposición de la que estamos hablando, ¿no?, la de la Biblioteca de Casa del Libro, pues podemos disfrutar de dos ejemplares que muestran el avance de esta disciplina en el siglo XVIII. El primero es este que hemos presentado, ¿no?, el nuevo mapa preciso de Cuba y también de las Islas de las Españolas y Puerto Rico, de 1752, que fue elaborado por el galés Emmanuel Bowen, quien ostenta el cargo de Royal Map Maker, ¿no?, digamos el cartógrafo real, tanto en la corte británica del rey Jorge II como para la corte del rey de Francia, de Luis XV. Es muy curioso el trabajo en la doble corte. En este mapa, con el que se presenta Puerto Rico con una figura alargada, ya directamente el nombre de la isla aparece en el centro, ¿no?, Puerto Rico. San Juan también aparece al lado del dibujo de la ciudad, aunque curiosamente aparece en el sur de la bahía, donde estaba Bacaparra, y en la isleta aparece el nombre de Puerto Rico, y San Germán al otro lado, ¿no? También es curioso que, aun siendo 1752, todavía nombran la isla de Vieques como Crab Island, cuando ya había sido recuperada desde 1718, ¿no?, por España. Otro ejemplar, el segundo ejemplar de cartografía ilustrada que se encuentra en la colección de la Casa del Libro, es esta carta del Golfo de México y de las Islas Americanas de 1754 que realiza Jacques-Nicolas Belin. Este hombre es el arquetipo del cartógrafo enciclopedista, ¿no? Él encarna pues, el espíritu de la Ilustración francesa y de hecho Belin fue el primero que ostentó el cargo bueno, es como el ingeniero de la Marina, ¿no? Ingeniero de la Marina. Era el nombre del cargo, que estaba, digamos, dirigiendo pues, dirigía toda la colección en creación de planos y mapas de la Marina francesa. Digamos que su obra, que fue excelsa, destaca sobre todo por la precisión y la excelencia de sus planos, lo cual le lleva a ser distinguido como miembro de la Royal Society de Londres, y también le permite que estos planos se reproduzcan una y otra vez, ya no solamente en el siglo XVIII, sino también durante el siglo XIX. En concreto, este que estamos viendo se incluye dentro de la publicación de la historia de los grandes viajes, razón por la cual, si nos fijamos en la representación de Puerto Rico, aparece una derrota, que es la ruta que realizó Ponce de León en 1513, cuando sale de San Germán hacia la Florida. Igualmente, del sur de Cuba aparece la trayectoria, dos trayectorias de hecho, la de 1517 y 1519, que realiza
pues el propio Hernán Cortés desde Santiago de Cuba hasta la isla de la Veracruz. Ya centrándome en la cartografía, digamos, de Puerto Rico, durante el siglo XVII, tanto de la isla como de la ciudad, pues hay que decir que es muy abundante y que simplemente me he centrado en destacar aquellas que pues, para mí ejemplifican el avance en la representación de la isla y de la capital. El primer ejemplo es la carta geográfica que comprende la isla de San Juan de Puerto Rico, la isla de Vieques y la Culebra. El título es más amplio, pero es curioso porque es representada por el ingeniero Francisco Fernández Valdelomar. Este ingeniero incluye esta carta, digamos este plano, en una carta que envía el 22 de mayo de 1739, en la que avisa que duplica, o sea, que crea digamos, una copia de este mapa, porque ya envió el original en abril de ese mismo año y teme que se pierda. Es curioso esta carta porque nos habla pues, de la cantidad de problemas o vicisitudes que podían pasar estos documentos y que nos hace pensar en que nos ha llegado a nuestra época pues, una porción, no sabemos si pequeña o grande, pero una porción, no es completa la colección que tenemos de cartografía que se representa de San Juan. Después hablaremos de una en particular que está ausente de momento. El caso es que en particular, este ingeniero Francisco Fernández de Valdelomar pues muestra esta precaución por miedo también de que esta cartografía llegue a manos del enemigo, algo que ocurría y de lo cual tenemos ejemplos de cómo el enemigo pues estaba pendiente de la costa de Puerto Rico y cómo la estudiaba. Un ejemplo pues bastante característico es The Appearance of San Juan de Puerto Rico. Disculpe, hay un error en la presentación, que la realiza el mismo almirante Vernon en 1740, en una navegación por el norte de la isla antes de atacar Cartagena. En ella podemos ver el perfil de la ciudad, desde las principales fortificaciones hasta otras desaparecidas, algunas en posiciones en las que creemos que no hubo fortificaciones o que quizás confunde, pero bueno, es interesante ver cómo pues, digamos, se hace este espionaje, ¿no? Cómo se acerca. Un ejemplo de este espía, digamos, esta creación de cartografía pues, para espiar al enemigo, también la realiza el propio ingeniero Francisco Fernández de Valdelomar, que ya habíamos visto su imagen de la isla de Puerto Rico. Aquí vemos el mapa que él realiza de la plaza de San Juan de Puerto Rico, pero hay una curiosidad, existe un pasaje curioso de la historia de este ingeniero, que es que se llegó a disfrazarse de marinero para adentrarse en la isla de San Croix, que estaba en ese momento en manos de los daneses, y tomar apuntes de sus fortificaciones. O sea, hasta ahí llegaba ese interés por tomar apuntes de las fortificaciones del enemigo, ya que toda esta cartografía, tanto desde la primera, ¿no? Desde 1739, como la siguiente, 1740, pues se encuentra dentro de un periodo de guerra, que es la Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de Jenkins, en la que pues España se enfrenta a Inglaterra y una de las batallas más famosas es la de Cartagena de India. Volviendo ya de acuerdo, ya a mediados avanzados del siglo XVIII, encontramos este singular ejemplar que lo firma el gobernador Miguel de Muesa, en el que se conoce como el plano de la isla de San Juan de Puerto Rico, con la división de sus partidos y noticias del número de habitantes, escrito en la carta con V, no es que yo me haya equivocado aquí. El caso es que este plano singular, sobre todo a primera vista, llama la atención porque se encuentra, digamos, invertido, rotado a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La parte sur de la isla se encuentra arriba del documento y la parte junto a Vieques, y la parte norte se encuentra abajo en el documento. Pero realmente lo que más llama la atención de este plano es cuando
nos centramos en toda la descripción al detalle de la población, pues digamos que crea ese censo propio del siglo XVIII, ¿no? De la época de la Ilustración, y que realmente ese es el que, digamos, la motivación de este gobernador, el cual no envía este plano en 1769, cuando lo crea, sino unos años después, en 1775, junto a un documento, junto a una carta, que él, en la que él afirma que mejora, que copia y mejora este mapa que vemos aquí, de uno que tenía el obispo, y que ha mandado a hacer otro, actualizado, y envía dos para compararlos entre sí. Es decir, hay una producción cartográfica en la misma isla, pues de mapas antiguos que se van copiando y se van mejorando conforme al entendimiento de cada uno que lo ejecuta, ¿no? Por supuesto, pues no podemos, digamos, saltar en esta presentación la presencia a mitad del siglo XVIII, pues de los ingenieros irlandeses y de la corona española que, digamos, trabajaron para mejorar la defensa de la ciudad de San Juan, desde O'Reilly, Juan Francisco Mestre, Laguna, y posteriores ingenieros que, digamos, estudiaron la orografía de San Juan y procuraron mejorarla hasta perfeccionar su defensa. Es muy variada y mucha la publicación de estos años y atribuida a estos ingenieros, por lo que solamente destaco este mapa de la Plaza de San Juan, cuyo título completo lo voy a leer a continuación. Dice: mapa de la Plaza de San Juan de Puerto Rico, su bahía sondeada, playa de la inmediación y todo lo demás concerniente a un claro conocimiento de todas sus avenidas, calidad y situación de su terreno, a 2 leguas por el este, a otras 2 por el oeste, y legua y cuarto por la banda del sur, levantado últimamente con escrupulosa exactitud. Y eso es lo que quiero resaltar, ¿no? La escrupulosa exactitud, el detalle con la que Thomas O'Daly consigue, pues, describir o dibujar, pues, todo digamos, nos hace viajar a ese Puerto Rico de 1776. Podemos ver dónde se encuentran diferentes haciendas, dónde, en qué situación se encontraba el puente, las obras que van avanzando en la ciudad. Digamos, todo un tratado visual del San Juan de Puerto Rico en 1776, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, pues, que todo este tratado, todo este estudio, pues como he mencionado, se hace para preparar a la ciudad ante el mayor ataque de la época de la vela que recibe en 1797. De ese ataque, y antes de saltar a las últimas diapositivas, pues de ese ataque quiero destacar la presencia, o sea, la existencia, disculpen, de este Plan of the Harbor, Town and Island of San Juan de Puerto Rico, que realiza o publica, dibuja el Royal Corps of Engineers, el Corps of Royal Engineers del Ejército de San Juan el 22 días después de haber salido de la isla, huido de la isla, ¿no? Después del ataque de 1797. Es muy curioso porque este plano, aunque ya se publica en 1898, pero este dibujo pues nos permite acercarnos pues, a la posición de la flota, a la posición incluso de las baterías de los británicos, cómo se defienden ante el San Antonio y el San Jerónimo, y cómo ellos toman pues, algunos apuntes precipitados del interior de la ciudad, ¿no? No con mucha precisión, pero nos acerca a esa visión que tenía el enemigo de la ciudad. La existencia de este plano se contrarresta con la ausencia de otro que para mí es muy preciado, y es aquel que describe don Francisco de Paula Castro en su diario de operaciones durante el asedio de 1797. El capitán de fragata, don Francisco de Paula Castro, es el que dirige la defensa de la bahía, y durante los días del asedio va describiendo cómo avanza la defensa de la ciudad, y también al finalizar pues habla de cómo ha creado un plano
que muestra el movimiento de tropas y también la posición de tanto la defensa de la bahía como el ataque de los británicos en la bahía de Cangrejos, ¿no? En la playa de Cangrejos. Este plano que él dice que envía a la granja de Segovia, donde se encuentra la corte en ese momento, pues de momento no ha sido encontrado, no ha sido publicado, que yo sepa. Estamos en su búsqueda. Si alguien lo encuentra, pues que me escriba y lo publique, claro que sí. Finalmente, mi repaso por la cartografía de Puerto Rico y de San Juan culmina con la mención de la obra de don Cosme Damián Churruca y Elorza. Este marino, científico y militar de la Real Armada Española nació en Motrico, al norte de España, en 1761, y llega a San Juan en 1793 dentro de un real servicio que intenta o pretende crear el Atlas de la América Septentrional dentro de la corte de Carlos IV. Realmente este Atlas o este real servicio lo hereda de un, digamos, un proyecto mayor que había trazado Carlos III, que no se llega a realizar, que es prácticamente pues, el estudio de todo el globo, digamos, enviando pues, a miembros de la Marina, de la Real Marina Española, pues a todos los rincones del mundo hispánico, ¿no? De ese momento. Durante la realización de la labor que estuvo haciendo o que estuvo realizando el Cosme Damián Churruca, pues a bordo de los bergantines de guerra, descubridor y vigilante, fueron alistados pues, cerca de 1.500 voluntarios de Puerto Rico que se consideraban gente de mar y que, digamos, a cambio, pues recibían privilegios de pesca, de navegación, de corso incluso, y, digamos, otros usos del litoral. De la producción cartográfica de Churruca, en Puerto Rico, pues destaco dos ejemplares, más variados, pero destaco esta carta esférica de la isla de Puerto Rico y sus adyacentes, de 1794, en la que se nombra pues, todos los puertos, playas que se puede tener acceso con los barcos, con los bergantines de Churruca y también de Antonio García de Quesada, que dirige la otra embarcación. Y es impresionante, cuando lo comparamos con la cartografía actual, vemos el mismo Google Maps, cualquier tipo de mapas que podamos ver. Actualmente ya no vemos esos dibujos, digamos, estimados del perfil de Puerto Rico, sino que aquí ya vemos la precisión, ¿no? la certeza del estudio matemático y científico aplicado a la cartografía, hecha con mediciones, hecha pues con todo tipo de, digamos, herramientas que tenía el cartógrafo, desde el sextante, el octante, el mismo cronómetro, que de hecho el cronómetro de Churruca, cuando llega a Puerto Rico, disponía de 2 cronómetros. Cuando hablo de cronómetro náutico, imaginaos un reloj con un segundero, ya era una gran invención para ese momento, y que se encontraba, digamos, sobre una plataforma que le permitía girar hacia delante y hacia atrás, y hacia babor y estribor, porque al estar en un barco, ese movimiento permitía que la caja del reloj no se estropeara. Con todo y eso, gracias a las cartas que aquí de Churruca y tal, sabemos que uno de los 2 cronómetros se estropeó al llegar a San Juan y pidió que le enviaran un segundo desde España. La otra, digamos, la otra carta, hay que tener en cuenta que Churruca dibuja con detenimiento pues, cartas destinadas al puerto de Aguadilla, de Añasco, de Mayagüez y de Guánica, pero digamos que el ejemplar que pretendo ya destacar finalmente es este plano geométrico del puerto capital de Puerto Rico, en el que ya se muestra pues, una precisión sobresaliente, ¿no? Digamos que ya es un testigo clave de la planta de la ciudad. La precisión en la aerografía, orografía, la disposición de las calles, sus murallas, polvorines y fortificaciones, pues nos hace pues, trasladarnos a esa San Juan, a ese San Juan de 1794. Es curioso porque hay fortificaciones que no, o que estaban en periodo de construcción, que no son descritas
puesto que se sabía o se conocía que esta obra se iba a conocer en todo el mundo, ¿no? Tanto en el mundo amigo como enemigo. Por eso, por ejemplo, una de las ausencias es el fortín de San Jerónimo, que estaba en plena construcción y se culmina 2 años más tarde y que no se muestra en esta carta. De este plano geométrico se hicieron copias en francés y en inglés, y de hecho se supone que los británicos pues tenían posesión de esta carta en el momento del ataque, e incluso en Francia, cuando llega esta serie de planos a Francia elaborada por Churruca, el mismo Napoleón Bonaparte pues le hace un regalo de un juego de pistolas de duelo, pues digamos pues en agradecimiento por el trabajo realizado en esta serie de cartográfica, ¿no? Este excelente marino pues muere en la batalla de Trafalgar, pero antes de eso elabora también un trabajo más allá de la cartografía en San Juan que, digamos, permite instaurar el principio de la creación de gánguiles y pontones que servirían para limpiar el interior de la bahía. Esos 1.500 hombres de mar que había utilizado para dibujar y tomar medidas y tomar fondos, se forman ahora parte de una maestranza de marinería que todavía no estaba formada, hasta que llega años más tarde don Francisco de Paula Castro, pero que ya se encuentra a la base y Churruca ordena que se creen las primeras embarcaciones en 1794 y que años más tarde, pues 3 años más tarde, servirán para la defensa de San Juan en 1797. Como decíamos, este excelente marino muere en la batalla de Trafalgar en 1805, tras una ardua lucha a bordo del San Juan de Nepomuceno, un navío español que se enfrenta a 6 navíos ingleses a la vez y que, digamos, pues llega a clavar bandera, es decir, una señal de que no se iba a rendir. Incluso cuando durante la batalla Churruca pierde una pierna, sigue luchando y ordena que nadie se rinda hasta que le quede el último aliento de vida, ¿no? Así que, digamos, pues así era Gómez Damián Churruca, un matemático, marino y cartógrafo, pues de los mejores que ha tenido la Marina española. A modo de fin, de conclusión, quisiera pues simplemente transmitir pues cómo la necesidad de comunicar la existencia del mundo más allá de donde alcanza la vista hace que el hombre, o hizo que el hombre, el ser humano, desarrollara la habilidad de representar su mundo conocido, pues dibujándolo en arena, en piedra, en madera, tejidos o papel, y dando lugar al arte de la cartografía. Digamos que allá donde el conocimiento no llegaba, lo que se encontraba difuso en esos márgenes de las tierras conocidas, era donde se poblaban de bestias y, digamos, monstruos abismales que fueron derrotados en cuanto se avanzaba en las exploraciones. En ese siglo de las exploraciones, el siglo XVI, es cuando Puerto Rico y el Caribe, pues, digamos, se presenta al mundo dentro de esta cartografía, dentro de estas obras, mapas, planos, que, digamos, pues navegación tras navegación van mostrando el perfil de la isla de Puerto Rico al mundo. En esta ilustración que veis aquí, que también se encuentra dentro del Tratado de Escalante, vemos dice que esta figura habla de la compostura que ha de tener el marinero cuando se pone a tomar la altura, ¿no? Y aquí en el centro de la embarcación vemos, pues, digamos, sobreescalado, la figura de un piloto que sujeta un astrolabio y está tomando la altura. ¿De acuerdo? Está midiendo la altura del Sol para saber cuál es la latitud, cómo de lejos o de cerca está de la línea del ecuador. Sería la mejor forma de tomar la latitud, y teniendo en cuenta la latitud y la velocidad, podrían estimar la longitud, ¿vale? No es hasta que llega el cronómetro cuando ya se puede medir la longitud con bastante precisión, ¿no? Ya en el siglo XVII, los pilotos y cosmógrafos pues van avanzando y perfilan los contornos de la ciudad y van dando, de la ciudad y también de la isla, y van dando paso al conocimiento.
y en el siglo XVIII, pues, cuando se alcanza la máxima perfección gracias a los ingenieros y marinos que desplegaron su saber científico para estudiar al detalle la isla y defender su capital. Así que muchísimas gracias. Nada, espero que no haya sido muy tedioso este salto de documento en documento y que hayáis disfrutado, igual que yo he disfrutado buscando y aprendiendo sobre esta cartografía, y queda a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ha estado interesantísima la presentación. Es increíble, ¿verdad? Como precisamente, como mencionabas, va tomando forma y cogiendo esa actitud, ¿verdad? No solamente Puerto Rico, todas las islas y todo alrededor del mundo, pero para nosotros, que es lo que nos atañe, ¿verdad? Nos interesa nuestra islita, pues es interesantísimo. Te quería mencionar que cuando nosotros empezamos este ejercicio, ¿verdad? Que les presento a ustedes el reto de escoger una imagen y hablar de ella y hacer la investigación para poder hacer la presentación, pues todavía no teníamos un mapa de 1899 con nosotros que estaba en la colección, pero no habíamos identificado que estaba aquí. Y pues está también incluido en la presentación y tú no lo has visto. Por supuesto, este mapa pues viene luego, ¿verdad? Del cambio de soberanía. Y este último mapa que presenta de la exactitud con que se dibuja la isla, ahora ya uno entiende, ¿verdad? Porque pues hay muchas cosas que no todos hemos visto. Y entonces de repente uno dice, ah, claro, o sea, con razón sí ya podían estar tan exactos porque había antes, ya se había llegado bastante, ¿verdad? Se había adelantado bastante. Así que cuando lo veas, pues me encantará oír tu opinión. Y por supuesto, ahorita estábamos al principio hablando sobre los recorridos, nos encantaría que vinieras a dar un recorrido, lo podemos planificar más adelante sobre el tema, ¿verdad? De la cartografía. Quizás sería bien chévere tenerte junto a ¿verdad? A las imágenes en vivo. Pues sí, muchas gracias. Sí, sería magnífico. La verdad es que sí, es muy interesante ver cómo van paso a paso mejorando, incluso a veces cuando se reedita, ¿no? Esa segunda edición que tenéis, pues se ve como en 40 años se vuelve obsoleta, ¿no? Que es muy curioso cómo evoluciona rápidamente y bueno, es una muestra del avance tecnológico, ¿no? De las diferentes épocas desde la antigüedad. Ajá. Hay una pregunta de parte de Raúl Pilín Rickford, me corrige por favor, si tienes conocimiento de alguna carta o mapa de cartógrafos suecos. Wow, pues que yo haya sido consciente de que fuesen suecos, ¿no? Me he centrado sobre todo en la producción pues, de españoles, italianos, ingleses y franceses y los holandeses, claro, pero no, suecos no he tenido no me he detenido en ello, ¿no? Sí. Hasta ahora tenemos franceses, alemanes, flamencos, italianos, pero seguramente pudiera aparecer algo por ahí, porque No, por supuesto. como tú mencionabas, o sea, no se sabe dónde todavía hay información que no ha salido. Así es posible que en cualquier momento salga algo. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, pues agradecemos muchísimo. Josué Camaño ha levantado la mano. Ah, perdón, no lo vi. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Hola. Antes que nada, muchísimas gracias a Karen Cana y a la Casa del Libro por organizar estas magníficas conferencias. Han sido excepcionales las que he podido ver. Por supuesto, las compartimos muchísimo acá en el Centro de Investigaciones Históricas de la UPR. Y muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel Minero, que no te veía hace mucho tiempo, por tan excelente presentación. Antes un comentario y una pregunta para ti, Manuel. Me gusta muchísimo que hayas hecho esta presentación, por supuesto, invitación de la Casa del Libro, porque a veces la gente pierde perspectiva que los mapas y planos son documentos históricos tal como puede ser un texto escrito, ¿verdad? Es decir, no solamente es para visualizarlo, verlo o recrearnos en él, tiene tanta información tan genial que nada más con un mapa podemos hacer grandes tesis, grandes investigaciones.
Así que me gustó muchísimo este recorrido histórico a través de este tipo de documento, ¿verdad? Histórico. Ha sido fascinante escucharte. Y además cuando uno los logra ir banal, ¿verdad? Ir uno detrás de otro, como ha hecho, ¿verdad? Montando la historia de Puerto Rico a través de ellos. Fascinante. Te tengo una pregunta concreta, Manuel. Tú sabes que la memoria de Melgarejo habla en una oración que se manda con ella un pequeño plano o mapa o rasguño de la ciudad cuando se preparó la misma en el 1582, ¿verdad? Entonces yo siempre, no lo sé, ¿verdad? Porque no tenemos un mapita o plano o rasguño que diga este es el plano de 1582 que va con la memoria, porque sabemos que eso llegó a España y se separó de otros documentos. Pero ¿no será ese de 1579 el que acompañó a la memoria de 1582? Esa siempre ha sido Muy mi buena impresión. pregunta. Esa Muy siempre ha buena sido mi pregunta. Bueno, impresión. Ese que está en pantalla. sí, 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 sí. No sé qué Mira, puedas... Ajá. vamos, mencionarte, lo primero, muchas gracias, vamos, viniendo de ti, me sonrojo del cumplido y todo, pero, pero vamos, para mí es un placer por haber hecho este repaso y la verdad es que cuando lo estaba haciendo, algo que me pasaba es, ostras, me falta este, hay otro, pues te viene a la mente y vas sumando y vas sumando. Y me regalaron hace poco una publicación que ya me volví loco sobre la primera vuelta al mundo y había más y más y más. O sea, hay muchos que no aparecen aquí y hay algunos que incluso que no se muestran como mapas o no, o cuando la buscamos en pares o en diferentes buscadores no aparecen como mapas, pues están en los márgenes de los documentos dibujados. Hay unos de San Juan, de hecho, que me acabo de acordar, cuando tú lo has mencionado, que no lo he puesto, y me acabo de acordar, que creo que es del siglo XVIII. Pero el que mencionas de Melgarejo, pues, a ver, concuerda con la época. Y bueno, hay que tener en cuenta que muchos de ellos pues se hacían por personas, o sea, sobre todo en esta época, personas que no eran duchas a la hora de realizar este tipo de planos. Y en el caso de los autores de la crónica de Melgarejo, pues no eran cartógrafos, entiendo, y entonces podría ser uno de los casos, podrían estar asociadas. Pero sería cuestión de buscarlo. Lo bueno que tiene, o sea, lo malo del sistema de archivos, digamos, en archivo de India, incluso en el archivo general militar, es que siempre los planos pues los separan de la carta donde se juntaba y se explicaba. Lo bueno es que ahora pues se está volviendo a entrelazar y si nos fijamos en pares, la descripción abajo, muchos de ellos te referencian al plano o a la carta de donde está conectado. En este caso tendría que volver a leerlo y si no me da cuenta de que es de Melgarejo es para darme un chocazo porque es bastante curioso. No, no, o sea, si es esto sería muy bueno, muy positivo. te pregunto porque valdría la pena, si es este que está en pantalla, porque lo desconozco, asociarlo con la memoria sería sería interesante, ¿verdad? Porque lo tenemos en el contexto del documento de 1582, si es que es este, porque de verdad no sé. Siempre me ha parecido a mí que es este, pero no soy cartógrafo, ¿verdad? Como para poderlo asociar. Y como dices, se separan en el Archivo General de Indias o lo separaban y en aquella época no hacían contrarreferencias. Es ahora, ¿verdad? Que uno los está encontrando contrarreferenciados. Pero como sabemos, por ejemplo, que la memoria también fue con unos pequeños planos del eclipse de 1570 y pico, que también se separaron y fueron para otra parte, y no es hasta los 90 del siglo XX que se lograron asociar esos planos con la memoria de Melgarejo, cuando hablan del eclipse que se tomó allí en la iglesia de Santo Domingo, etc. Este podría ser el caso, si es que es, ¿verdad? Lo que sería interesante, ¿verdad? Porque es un planito que acompaña una gran memoria como el 82. Pero nada, es un comentario por si tenías mayor información sobre este particularmente. En particular. Lo que sí, resaltar que no solamente hace falta la figura de un cartógrafo o de un historiador, digamos, general, para acercarse a estos planos, sobre todo los del siglo XVI y XVII, lo que es muy importante es tener un conocimiento en paleografía, claro. que te da toda la información, ¿no? Y eso ahí estamos en tus manos. Gracias. Sí. Pues fascinante, Emanuel, maravillosa la presentación y por supuesto a la Casa del Libro por haber organizado esta presentación. Gracias. Gracias. Hay otra pregunta, Manuel. ¿Se guardan en alguna parte las cartas que utilizó la Armada norteamericana en 1898? Si sabes la información. Ok, vale.
vamos, en este estudio me he centrado sobre todo hasta llegar a 1794, con el afán de llegar a ese momento de la perfección de la Ilustración, pero que me suene de 1798 en adelante. Sí que en el Library of Congress se encuentra bastante cartografía, y también hay un documento muy curioso que entra dentro de lo cartográfico del mundo de los espías, que es el que publicó hace poco, si visitáis la página de National Park Service, perdón, de San Juan Historic Site, creo que fue ya el que hizo la publicación, de un plano que realiza el espía, uno de los espías estadounidenses, que prácticamente una descripción detallada de las fortificaciones, el contorno de la isla, es muy interesante también, y es curioso, pues hay un montón de planos que incluso, ya te digo, no se encuentran o no se encuentran buscando planos, mapas o tal, sino que más bien dentro de documentos adjuntos, que dentro de descripciones y tal, y ahí hay otro mundo y hay que seguir buscando, claro que sí. Fascinante, sin duda. Bueno, pues si no hay más preguntas, ahora sí nos despedimos, ¿verdad? Dándole las gracias a Manuel Minero por habernos acompañado y habernos compartido tanta información interesante y relevante. Les pedimos que estén pendientes a los anuncios de la Casa del Libro, porque vamos a continuar estas charlas. Así que, ¿verdad? Estén pendientes, quédense por ahí. Ponemos nuestros anuncios a través de correos electrónicos en Facebook y en Instagram, así que esperamos verlos pronto y les damos muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Manuel, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.